tardes. Todavía no comenzó. Van a comenzar la grabación. Ya. Me dicen. Ya Buenos comenzó. días, mi nombre, nosotros somos una de las parejas de este diplomado. Está conformado por mi compañero Nicolás de Jesús Ramos Alcocer y una servidora Mariana Vanessa Mendoza Pérez. El día de hoy nosotros, en la actividad que se nos fue asignada, nosotros identificamos, observamos un cuestionario tipo escala Likert, como lo puede mostrar mi compañero Nicolás de Jesús. Dentro de este cuestionario es aplicado, o bueno, en este caso se aplicó a estudiantes de tercer grado de telesecundaria. Sobre todo viendo las circunstancias en las que ellos encontraban antes, durante y después de la pandemia. Esto en relación a las TIC. Bueno, como nosotros podemos observar en este cuestionario tipo escala Likert, pues existen diferentes dimensiones. Dentro de ella podemos ver que está dividida en dimensiones donde tiene que ver la parte de los beneficios, la parte de la infraestructura y las condiciones ideales, que es el autor, en este caso un estudiante, que de esta manera lo maneja. Ahora mi compañero Nicolás nos va a hablar si existe esta parte del respeto de unidimensionalidad. Bueno, en este caso, en el instrumento que nosotros tocamos, no respeta este principio, ya que toca, pues como bien lo mencionaba la compañera, diferentes apartados, como ya se mencionaron con anterioridad. Dentro de los ítems que este cuestionario nos presenta, tampoco se respeta el principio de universidad, ya que podemos ver sobre todo en el ítem número 26 que aquí toca dos palabras que quizás al momento pueden ser controversial. Aquí podemos ver que él coloca la palabra concentración y distracción, que son dos palabras totalmente diferentes, pues una puede ser el antónimo de otra. Entonces, por lo tanto, no existe esta parte del principio de universidad, y sobre todo aquí al sujeto pues le puede parecer al momento de responder como que esto se tiende a pensar cuál de una de las respuestas que va a dar es la correcta. Okay. Para el siguiente caso vamos a hablar si los ítems del cuestionario respetan el principio de direccionalidad semántica. En el archivo original que se está presentando a continuación, no cumple con este principio, debido a que en este caso, como se puede ver en los ítems, comienza con, en este caso, se puede ver aquí, en este caso, se menciona que si consideras que el rendimiento académico mejoró en la modalidad virtual. Como aquí se menciona, perdón, no se conoce si se está manejando en un tiempo, pues si es de tiempo antes de la pandemia, durante la pandemia o después de la pandemia. Y pues lógicamente en este caso puede haber ciertas equivocaciones o cierta mala interpretación del sujeto si se está refiriendo a qué tiempo. Ya en el archivo modificado ya se realizaron estas correcciones. El caso que podemos ver la intensidad de cómo se mide o a través de las escalas de concordancia o frecuencia, como nosotros podemos ver en las instrucciones, al principio sí lo maneja a partir de las escalas numéricas, sí lo maneja en lo que nosotros podemos ver en el cuestionario original. Como casi última parte, se cuestiona si todos los ítems pueden ser respondidos idealmente a través de la escala seleccionada por el autor.
En este caso, no, debido a que hay ciertas preguntas que pueden ser dicotómicas, o sea, de un sí o un no, en la cual, pues, utilizando una escala de Likert, pues, no es correcto. En este caso vemos la primera pregunta que menciona, ¿tu institución contaba con equipo tecnológico, ya sea televisor, computadora, proyector, antes de la pandemia? En este caso, manejar una escala de Likert del 4 al 1, 4 refiriéndose a que está totalmente de acuerdo el sujeto, o 0 que está totalmente en desacuerdo, no puede haber una interpretación correcta. En este caso, como bien se mencionaba, es una pregunta dicotómica, si es de un sí o un no simplemente. También había preguntas de opinión, en la cual que si, y además habían preguntas de frecuencia, en la cual lógicamente utilizando, si queremos universalizar, que el autor de este instrumento quería universalizar este tipo de medición, no iba a ser o no iba a dar una interpretación de una manera adecuada. Y ya en la modificación, sí ya se dividieron las preguntas dicotómicas y las preguntas de frecuencia, para que así el sujeto de investigación pueda responder de una manera mucho más, pues, fiable. Por último, nosotros identificamos a partir de este cuestionario que en este caso, la escala, si tenía un número balanceado de ítems positivos, tanto negativos. En el caso de este cuestionario, pues la mayoría era ítems positivos. Solo logramos observar 3 ítems negativos. De esta manera, nosotros al momento de identificar todas estas cuestiones, nosotros también hicimos la actividad marcando, como mi compañero Nicolás los puede mostrar, subrayamos cada uno de los ítems. Los que están en color amarillo, esto como él bien lo explicaba, son preguntas dicotómicas que se pueden contestar con un sí o con un no. Los que están en color azul, nosotros consideramos que son ítems de frecuencia, y los que están de color verde son los ítems de opinión. A partir de esto, nosotros hicimos una serie de correcciones que a continuación mi compañero Nicolás les va a explicar de qué manera nosotros dejamos este archivo o este cuestionario a tipo escala Likert, y dentro de ella también palabras dicotómicas, pero de que una otra manera que tuvieran un buen manejo, estuvieran en una correcta dimensión. Bueno, aquí ya les presentamos lo que es el archivo modificado por los dos servidores, en la cual pues solamente pues se colocó ya de una manera mucho más, pues vamos a decirlo en cierta manera correcta, para que así los sujetos puedan, de los procesos de investigación puedan responderlos. En este caso se utilizó el objetivo, no se modificó. Las instrucciones se modificó en cierta manera, pero pues tiene las mismas intencionalidades de que se responda con un mayor grado de objetividad las siguientes situaciones mencionadas. Aquí en este caso se dividieron igual por estas secciones, que son los datos generales del sujeto, y ya aquí ya se toca lo que es la infraestructura, que estas son, en este caso, son aquellas preguntas dicotómicas. Como pueden ver, en vez de utilizar una tabla como antes se puede observar en este caso la primera pregunta, en vez de utilizar en una escala de Likert, pues ya se utiliza en una pregunta dicotómica que ya puede tener un mayor sentido, y pues lógicamente los sujetos pueden responder de una manera mucho más precisa. En este caso, nosotros identificamos algunas preguntas, como bien se mencionaba, eh, de opinión y de frecuencia, pero como vimos que la mayoría de las preguntas eran de frecuencia, las preguntas de opinión se modificaron para que resultaran a preguntas de frecuencia, lógicamente teniendo ese mismo sentido, pero pues utilizando pues las opciones de respuestas diferentes, pero tiene esa misma intencionalidad. En este caso, pues aquí podemos ver la mayoría de estas son pues preguntas de frecuencia.
aquí hubieron ciertas modificaciones en general, pero pues se tienen esas mismas intencionalidades. Como bien lo mencionaba la compañera Mariana, hubo ciertas preguntas en la cual se utilizaban dos variables, en este caso era la concentración y la distracción, pero aquí en este caso ya se dividieron para que así el sujeto pueda elegir entre la concentración y la distracción. Y en general esto sería todas las modificaciones que realizamos al instrumento original que nos proporcionó nuestro compañero. Y pues eso sería todo de nuestra parte y pues muchas gracias por su atención.